Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de donde se encuentren. Estamos hoy en el webinar, invitación hecha por la Escuela ISCD de International School for Coaching and Human Development. Hoy tenemos a los socios de desarrollo, como llamamos a nuestros alumnos, del primer ciclo formativo de la Certificación Internacional en Coaching, modalidad online, Yoconda, Alejandro y Arelis, que van a compartir con todos ustedes y nosotros coaching, nuevas tecnologías y redes sociales. Entonces, desde ahora el espacio es de ellos y bienvenidos todas las personas que nos están escuchando ahora en vivo y las que se van a ir conectando, así como otras personas que nos escuchen más adelante. Entonces, chicos, bienvenidos, gracias por estar aquí y los escuchamos. Muchas gracias, Sioni. Pues en este caso voy a empezar yo para hablar con todos vosotros. Me llamo Alejandro Torregrosa Lozano, vivo en Valencia, España, y tengo el placer y el gusto de formar parte de esta comunidad y de iniciar este extenso camino junto con mis dos compañeras de equipo, en este caso Yoconda Marcano y a Arelis Boquete, las dos de la bella Venezuela. Y muy contento, como bien ha dicho Sioni, hoy os vamos a hablar del coaching, las nuevas tecnologías y las redes sociales. Dicho esto, voy a dar paso a mi compañera Arelis para que se pueda presentar y la podáis conocer un poquito más. Hola, buenos días. Mi nombre es Arelis Segovia. Discúlpeme un poco con ronquera, pero la gripe y el cambio de clima me afectó este fin de semana. Es un placer estar con ustedes, compartir a través de las redes sociales con todo el universo y con todas las personas que nos están escuchando, y esperamos que sea de muchísimo agrado. Está hecho con muchísimo cariño para todos ustedes. Les paso a Yoconda. Hola, buenos días. Yo soy Yoconda. Estamos en este proceso de aprendizaje junto con mis dos compañeros y queremos presentarles un tema que es de muchísima actualidad, un tema que impacta todas las actividades del quehacer diario en estos momentos. Y bueno, como es un tema de muchísima actualidad, quisimos que en este proceso de coaching nosotros como parte de nuestra formación y nuestro desarrollo pudiéramos conocer más esto, de cómo nos podría ayudar a impactar en este proceso, y esta información pues compartirlo con ustedes. Hemos estado aprendiendo mucho sobre esto y eso queremos entonces también compartirlo con ustedes. Espero que de verdad, como dicen mis compañeros, esto les sea de utilidad. Y ahora, bueno, me gustaría entonces que Alejandro iniciara ya el webinar formalmente comentándonos, bueno, qué son esto de las redes sociales y esto de las nuevas tecnologías y cómo comenzamos a relacionarnos entonces con el coaching. Alejandro, ¿podrías contestarnos esa pregunta? Por supuesto que sí. Para empezar, como bien ha dicho Yoconda, yo voy a iniciar el webinar hablando de las redes sociales. Aquí tenemos la primera diapositiva. En ella podéis observar que hablamos que una red social es una estructura que está formada por diferentes individuos, organizaciones que se relacionan entre sí formando comunidades en plataformas digitales. ¿Esto qué quiere decir? Como bien dice la definición, una red social al final es un conjunto de personas que se unen para sociabilizar entre sí. Antes, como no disponíamos de los medios que disponemos hoy en día, la gente actuaba como red social en, por ejemplo, discotecas, clubs, centros sociales, centros deportivos, pero en la actualidad y gracias a los medios de desarrollo que tenemos hoy en día, las personas pueden sociabilizar y no importa en qué lugar del mundo o qué hora mediante los cambios horarios estemos, porque gracias a las redes sociales como sí, siempre podemos estar en contacto. En este caso hablamos de las plataformas digitales. ¿Por qué? Porque como bien os he dicho ya, son plataformas que se encuentran dentro de la gran Internet. Internet es una plataforma en la que mediante ella puede haber intercambio de comunicación, de información y de lo que el 90%, o sea, el 100% de que queramos intercambiar puede ser. Cada red social tiene su objetivo. ¿Esto qué quiere decir? No es lo mismo utilizar WhatsApp app, que es una red social de intercambio de mensajería instantánea, como Facebook, que es una red social de intercambio de información mucho más extensa en la que pues, se pueden publicar fotos y se pueden publicar estados de ánimo, textos o lo que uno quiera.
Lo importante para las redes sociales es darle un uso particular y sobre todo saber adaptarse dependiendo del funcionamiento o el servicio que cada una de ellas nos pueda ofrecer o nos deba ofrecer. Dicho esto, vamos a pasar a esta gran pregunta. ¿Las redes sociales han cambiado la forma en la que nos comunicamos? En este caso es una pregunta retórica, no es necesario que contestéis. Voy a dar mi explicación y la que como grupo hemos llegado a acuerdo. Sí, las redes sociales nos han cambiado y la manera de comunicarnos también. Para bien o para mal, eso no lo vamos a entrar a juzgar. Luego os hablaré yo mismo de qué factores hay a favor y qué factores hay en contra, pero nunca emitiendo un juicio de valor en cuanto a esto. Es importante que tengáis en cuenta que como las redes sociales son una buena manera de comunicarse entre nosotros y sobre todo de comunicarnos con personas de otros países, incluso de otros continentes, esto ha cambiado la manera de comunicarnos y la manera de relacionarnos también. ¿Por qué? Antes, si tú querías tener una relación con una persona, el método más sencillo, por así decirlo, era el intercambio de carta. Esto suponía que tú escribías una carta, en ella muchas veces el lenguaje escrito no proporciona las emociones que queremos transmitir, a no ser que seas especialista en ello, seas un poeta que sepas de transmitir completamente todos tus pensamientos. Para la gran mayoría es muy complicado poder inferir en lo que queremos transmitir a nivel de sentimientos y emociones en un escrito. Entonces, ¿la comunicación se daba? Sí. ¿Era eficaz? A largo plazo puede que sí. ¿Era rápida? No, en ninguna medida. Por eso las redes sociales nos han cambiado, sobre todo para la comunicación instantánea, en primera medida, porque ahora mismo es muy sencillo mandar un mensaje y a la otra parte del mundo y que esa persona te conteste al minuto. Y en segunda medida, también nos han cambiado en la medida, disculpad por la redundancia, de que nosotros, entre nosotros, tenemos un trato mucho más instantáneo, pero muchas veces también un poquito más frío. ¿Por qué? Porque ahora mismo, antes tú tenías que quedar con la persona para poder tener una relación. Ahora mismo no es necesario, ahora mismo simplemente con enviar un mensaje puedes tener una relación con esa persona, por lo tanto el trato humano también se ha perdido un poco. ¿Esto es bueno o malo? Ahí dejo la pregunta. Simplemente es, como bien os he dicho, adaptarse a las nuevas épocas, a los nuevos modelos de comunicación y sobre todo hacer un buen uso de ellos. Dicho esto, Arelis os va a comentar un poco, pasando de diapositiva, la influencia de todo esto en esta nueva época. Te paso el mensaje a Arely. Gracias, Alejandro. Bueno, ¿cómo han influido las redes sociales en la expansión del coaching? Yo creo que la primera respuesta a esta pregunta la estamos viviendo en este instante, los que estamos participando y todos los posibles participantes que van a ver nuestro video en los próximos días. Qué maravilla ha sido estar conectados vía redes sociales. A través de las redes sociales hemos estudiado, gracias a la Escuela de Coaching Internacional, hemos estado conectados. Alejandro, que está en España, Felipe, que está en Bogotá, Sioni, que está en Madrid, en Barcelona, España, Yoconda y yo, que estamos en Venezuela. Hemos estado en el aquí, en el ahora y en el presente. Eso nos ha permitido saber y conocer del coaching, aprender, conectarnos. Y eso es el coaching, es acercarnos, es entender, a estar en silencio y poder escuchar a una persona. La tecnología ahora no solo es el computador, ahora lo llevamos día a día en nuestra continuidad. Nosotros con el celular podemos mandarle un mensaje a la persona y ella nos puede contestar. Podríamos escoger un coaching que esté ubicado en cualquier parte del mundo y no importa el horario ni las diferencias.
estar presente en el aquí y el ahora nos va a permitir también tener empatía con las personas a través de la red, teniendo videos que nos cuente qué está haciendo en ese momento y qué percibe, cómo puede fijar objetivos. Entonces no hay distancia. Lo importante es entender que podemos ayudar a ser una persona feliz y que logre sus metas en la vida. Además, mucha gente en el mundo ha conocido lo que es un coaching a través de las redes sociales. A veces entendíamos que el coaching solo era para el deporte. Y cuando escribíamos en Google o en un buscador coaching, podemos conseguir que es toda una experiencia de vida que nosotros estamos dispuestos a aprender para aportar a la humanidad, para ser mejores seres humanos. De verdad que cuando uno ve las estadísticas, ya con casi 7,5 millones de personas según las últimas encuestas del 2017, más de la mitad del mundo está conectado en Internet. Todo el mundo ya usa, 3/4 del mundo usa un celular para conectarse, para saber en tiempo real qué está sucediendo, para buscar cualquier duda de cualquier cosa, para planear un viaje, unas vacaciones, reservar un hotel, estudiar. Wow, nosotros en nuestra generación, hace 30 años creo que esto pensábamos que era solo en las comiquitas y ahora lo tenemos y lo que tenemos que hacer es disfrutarlo. Tenemos que disfrutar de estas herramientas y saber que el mundo cada día es más cerca para apoyar y aprender. Yo diría que el mundo, según las últimas encuestas del coaching, se ha expandido en más de un 50%. Ya hay países donde el 99% de su población usa Internet. En el año pasado, más de países que no tenían uso cotidiano de Internet ya han crecido a más de 300%. Entonces ya las redes y el Internet y todas las otras plataformas hacen parte del día a día de nuestras vidas. Y no solo necesitamos de un computador, que era como el mito. Necesitamos tener el laptop, el desktop para comunicarnos. Yo creo que el gran cambio ahora es el móvil, el teléfono celular, que nos va a permitir en cualquier instante estar conectados. Eso nos va a permitir además hacer una excelente sesión de coaching sin importar los cambios de horario ni las distancias geográficas. Entonces, para el coaching es una herramienta que tenemos que aprender a utilizar y que nos va a dar muchísimo aprendizaje en esta nueva carrera que hemos decidido tomar. Yo le voy a dar el paso a Yoconda y después retomamos todos cualquier pregunta o duda que tenga al respecto. Ok, disculpe que tuve un poquito de una situación acá. Fíjense que Arelis nos ha hecho como nos ha ido como señalando cuál sería el impacto que ha tenido la tecnología. Entonces ha ido relacionando cómo este impacto se puede estar aplicando, se puede estar viendo en los procesos de coaching y nosotros como coaches. ¿Okay? La tecnología en las redes sociales ha tenido o tiene varias aplicaciones o varios usos en lo que es el proceso de coaching y en la utilización que nosotros podemos hacer de ellas en nuestro servicio de coaching. Dentro de esas varias aplicaciones, ya Arelis señalaba, por ejemplo, la manera como nos comunicamos, como por ejemplo lo del coaching a distancia, la manera como conocemos o podemos conocer a nuestros clientes o coaches, la manera como podemos ofrecer el servicio, la manera como podemos transmitir conocimiento y acercarnos a las personas que necesitan como de nuestro servicio.
Todo esto son utilidades prácticas que podemos tener a través de las tecnologías y de las redes sociales. Ahora hay un aspecto que consolida o que se aplica, digamos, como en todos los servicios o productos que cualquier persona o empresa puede estar ofreciendo, y que es muy útil también para enfocarnos en nosotros como coaching y en el proceso de coaching y nosotros como coach. Y esto tiene que ver cómo podemos nosotros trabajar y tener una estrategia de mercadeo y basándonos en lo que son pues, la actualidad y el impacto que tiene la tecnología y las redes sociales, cómo podemos nosotros hacer entonces un plan de mercadeo que esté basado en estas tecnologías y en estas redes sociales. De ahí surge entonces lo que se llama el marketing digital o el marketing online. El marketing digital o el marketing online no viene a ser otra cosa que el poder como tener un plan, una estrategia de poder comunicar, acercarnos, conocer y ofrecer nuestro servicio a través de este plan de mercadeo, pero basado en las técnicas de online. ¿Okay? Entonces, básicamente en síntesis sería eso, es un desarrollo de estrategia de publicidad y comercialización a través de los medios digitales. Eso es lo que lo diferencia, digamos, de lo que sería el marketing tradicional, que en este momento incluso se hace como una mezcla de ambos, ¿no? Entonces, la pregunta que vendría ahora sería, bueno, ¿cómo hacemos esto? O sea, ¿cómo hacemos un marketing digital? Antes de contestar específicamente la pregunta de cómo hacer un marketing digital, tenemos primero que ver, bueno, ¿qué es un marketing? Y cuáles son las preguntas que nos debemos hacer nosotros como coach cuando estamos pensando en proyectarnos, ofrecer nuestros servicios, acercarnos o transmitir. ¿Okay? Y esa pregunta, que son las preguntas de cualquier plan de mercadeo, comenzaría diciendo, bueno, ¿cuál es el servicio o qué es lo que yo estoy ofreciendo? Obviamente, si estamos hablando de que somos coach, estamos ofreciendo un proceso o estamos ofreciendo nuestras habilidades, nuestros conocimientos como coach, pero es un poco más como especificar y cementar un poco más. Bueno, como coach, digamos, en qué área o qué exactamente quiero ofrecer. Y entonces viene como todas las respuestas. Bueno, yo quiero, por ejemplo, dedicarme, y estos son ejemplos, ¿no? Trabajar mucho debido a mi experiencia organizacional, etcétera, o mi conocimiento del área corporativo, por ejemplo, trabajar básicamente con personas de desarrollo ejecutivo, coaching ejecutivo, ¿ok? Entonces, porque es donde siento que bueno, tengo como esas habilidades o esa experiencia más desarrollada, o quiero trabajar en el área de adolescentes, ayudándolo a, no sé, como a desarrollar cuáles serían esas competencias acorde a lo que son sus intereses para después crear un plan de carrera. O sea, dependiendo digamos, de ese conocimiento o de lo que nosotros nos sintamos como fortaleza que podemos ofrecer, o incluso para poder planear, bueno, cuál es el plan entonces para desarrollar esas competencias, nosotros definimos entonces cuál es el servicio que yo voy a enfocarme. ¿Okay? Una vez que hago esto, entonces puedo comentar ese, bueno, si yo tengo experiencia en esto, o esto es donde yo me quiero enfocar, entonces ¿cuáles van a ser mis clientes ideales? ¿Van a ser estos adolescentes? ¿Va a ser una comunidad a quien yo le voy a prestar un servicio de coaching, por ejemplo? ¿Va a ser entonces, como hablaba en el primer ejemplo, de estas personas ejecutivas, de ejecutivos de alto nivel de una organización donde yo me voy a enfocar y como objetivo? Esto sería como la segunda pregunta. La tercera entonces sería, bueno, si ya yo definí cuál es el servicio exactamente que voy a estar ofreciendo, cuáles son estos clientes, la tercera pregunta es, bueno, ¿cuál sería entonces mi objetivo de este plan de marketing para yo comenzar a hacer el plan? ¿Okay? Y en ese sentido, entonces tendría que decir, bueno, mi objetivo, por ejemplo, depende del ciclo o depende de dónde esté yo como coach, ¿verdad? Y cómo estoy manejándolo. Podría ser, bueno, yo quiero darme a conocer porque estoy comenzando haciendo esto del plan de mercadeo, o ya yo soy una persona que más o menos ya es conocida, entonces quiero consolidarme, o quiero ser un experto y que otros me vean como un mentor en el área del coaching, por ejemplo. Depende entonces de ese objetivo, va a ir variando lo que es la estrategia del plan de marketing. Y en este sentido, entonces, una vez que ya yo tengo mi objetivo definido, entonces yo comento, próxima pregunta es, ¿cuál sería entonces la estrategia de este plan de marketing? Si yo me voy a dar a conocer, si yo voy a comenzar en esta área de empezar como un plan de mercado con el objetivo de darme a conocer, entonces, sí, bueno, ¿cómo puedo entonces incrementar o formar mi comunidad digamos, de clientes, de coaching, al cual yo me voy a estar dirigiendo? Entonces, eso sería como comenzar por ahí. Si yo me quiero consolidar
o quiero convertirme ya como una persona mentora de otros, entonces, o ser vista como una experta. Entonces, bueno, yo tendría que trabajar, por ejemplo, en lo que es una página web. ¿Okay? Entonces, dependiendo de mi objetivo, yo voy elaborando la estrategia. Luego viene entonces, bueno, la pregunta de, bueno, ¿con qué recursos cuento? O sea, ¿qué tengo para esto? ¿No? Que parte de lo que es mi experiencia, de lo que yo puedo seguir aprendiendo, de lo que yo puedo ofrecer. Y en este caso de marketing digital, bueno, de cuáles son todas aquellas herramientas de marketing digital que yo puedo estar aprendiendo y puedo estar llevando a cabo para la elaboración de mi plan de mercadeo. Y de ahí comienzo entonces con mis actividades como muy en concreta, de que, por ejemplo, que si yo voy a darme a conocer como una persona dentro del mundo del coaching, que me estoy iniciando y voy a comenzar con esto, entonces, bueno, yo tengo que preparar mi comunidad o establecer mi comunidad, y bueno, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Y cuáles son esas actividades concretas? Desde, por ejemplo, establecer un blog para que comiencen a conocerme, y con objetivos concretos medibles que voy a estar implementando en un tiempo, y voy a saber a través de otras herramientas también de marketing digital, le voy a ir haciendo seguimiento, midiendo estos resultados, de cuántas personas, por ejemplo, van a estar viendo mi blog, de dónde están las personas con estos intereses, donde yo voy a estar como enfocando los contenidos, por ejemplo, de mi blog. ¿Okay? Entonces, fíjense que esto va a depender del objetivo, de lo que yo definí como producto, de lo que definí como mi cliente, de cuál es mi objetivo de mercadeo, y todas las actividades, y en este caso, pues basada en marketing digital, que voy a ir implementando para lograr estos objetivos. Normalmente se habla de que para esta estrategia de implementar una estrategia de marketing, sobre todo digital, es interesante que transcurra como de 6 a 12 meses, donde nosotros podamos ver los resultados y podamos estar monitoreando, ¿okay? Estos resultados. Ahora sí, ya más específico, que sería la próxima lámina, sería como, bueno, entonces, ¿cómo podría yo hacer entonces exactamente en lo que es marketing digital? ¿Qué podría estar haciendo yo exactamente como coach para trabajar en lo que es marketing digital? Y en este caso, es una información muy extensa, pero aquí quisimos como 3 ejemplos de lo que podríamos estar haciendo como para apoyarnos y bueno, y comenzar a trabajar en esta área, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que podemos estar haciendo cuando estamos comenzando, como comenté anteriormente, era, bueno, si yo estoy iniciándome en el marketing digital, obviamente mi objetivo, uno de mis objetivos va a ser darme a conocer y conocer a mis clientes o a mis posibles coaches, ¿no? Caso, por ejemplo, que yo quiero ser una persona que se va a dirigir o a dedicar como al área organizacional, trabajando con ejecutivos, en coaching ejecutivo. Entonces yo necesito saber, bueno, cuáles son las características de estas personas, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son necesidades, cuáles son la información que yo tengo que puede ayudar a esta persona dependiendo de las necesidades que tengan. Por ejemplo, si esta persona en un nivel alto de liderazgo en una empresa, bueno, ¿qué les preocupa? ¿Qué cosas quieren ellos dejar como valor dentro de la compañía? Entonces, yo de alguna forma pudiera, siendo en este caso, este ejemplo, yo me puedo entonces basar como estrategia en lo que es trabajar en el área de Facebook o trabajar en áreas que sería como el área ideal de LinkedIn, que es normalmente donde este tipo de personas pues están contactándose y están relacionándose, ¿no? Y en este caso pues podría entonces o comenzar como ubicar, bueno, estas son las personas que estaría yo trabajando o que podrían ser potenciales personas que trabajarían conmigo, que les podría estar ofreciendo, y empezar como a establecer artículos que les pueda llegar a ellos a través de esa red de LinkedIn, digamos que los busque o que los contacte, o dar como artículos que puedan estar relacionados con ellos o lo que son sus intereses, ¿ok? Eso sería como, por ejemplo, para ir creando como una comunidad de posibles o potenciales, ¿no? Luego podría ser, bueno, en entender, ya para ir dándonos a conocer, también la creación de un blog, es algo que muchísima gente pues se recomienda muchísimo en el área, de blog, de donde podamos estar dando también artículos de interés de acuerdo a nuestros objetivos y a las necesidades de lo que definimos que son clientes. Los videos YouTube, por ejemplo, es otra forma de poder también estar relacionándonos y compartiendo información. Y ya, por ejemplo, si mi intención
como un experto, por ejemplo. En este caso, entonces, por ejemplo, la página web sería un medio ideal para yo poder irme como posicionando en este sentido. ¿Okay? Entonces, bueno, estos son como ejemplos de lo que podemos estar haciendo nosotros. Primero, siempre definiendo como un plan de mercadeo, y en este plan de mercadeo, pues, estaríamos utilizando las herramientas de búsqueda, de información, de contacto a través de las redes y de la tecnología. Ahora podemos ir pasando a un tema bien interesante, que es una vez que nosotros ya conocemos las importancias y conocemos el impacto y podemos saber cómo podemos relacionarnos con otros y cómo esto puede impactar en nuestro proceso de coaching. ¿Qué tal entonces, Alejandro, se nos comenta cuáles serían esas ventajas o desventajas, esas cosas buenas o malas que podríamos estar considerando, como tú dices, sin emitir ese juicio de valor, pero que podríamos tener en cuenta para poder trabajar con las redes sociales, ¿no? Y con la tecnología? Claro que sí, Yoconda. Bien, como bien nos ha comentado Yoconda, el proceso de marketing online es muy importante, ya que vamos a estar trabajando en redes sociales y sobre todo vía telemática, y por lo tanto nos tenemos que hacer esa pregunta que muy bien ha dicho Yoconda. ¿Es bueno el uso de redes sociales en el proceso de coaching? Emitir un juicio de valor nunca es positivo, en base a que cada uno puede tener una opinión diferente y toda opinión es válida siempre que se respete la opinión de los demás y siempre que no se emita un juicio negativo hacia otra persona. Partiendo de esa base, yo os voy a decir factores que hemos encontrado que están a favor del uso de las redes sociales en el proceso de coaching y factores que están en contra. ¿Esto quiere decir que sean positivos o negativos? No, simplemente son factores que favorecen el uso de estas y son factores que no lo favorecen, podemos decirlo así. Pasando de diapositiva, vamos a empezar con los factores a favor. En estos os podré comentar. Un factor muy a favor es la comunicación instantánea. ¿Por qué? Porque si en un proceso de coaching, que como bien sabéis, porque si estáis siguiendo este webinar es porque os ha interesado el coaching de alguna medida, uno de los principales factores del coaching es que no trabaja la patología. Por lo tanto, desde ese punto, al no trabajar la patología, si tú, por ejemplo, tienes cualquier duda o tienes la necesidad de hacer alguna sesión con tu coach, la comunicación, al ser en el momento, es muy sencillo y de fácil acceso. Oportunidades laborales. ¿Esto qué quiere decir? Tiempo atrás, para poder desarrollarte como coach en sus inicios, y pese a todo esto es una carrera profesional que se está empezando a profesionalizar y se está empezando a extender ahora, es muy joven en comparación con otras muchas, pero esta se nutre de las redes sociales en la medida de que, a ser de un fácil acceso para todos, es mucho más sencillo hacer una exposición y es mucho más sencillo que nos conozcan. Información. Las redes sociales, como bien he comentado en el inicio de la presentación, es un cajón desastre de información. ¿Esto es bueno y malo? Es simplemente lo que es. Internet, para bien o para mal, ahora, al día de hoy, yo creo que es la mayor fuente de información que podemos encontrar sobre cualquier tema, temática, personas y lo que queramos encontrar al fin. Como bien, esto está relacionado al compartir esos conocimientos, esa información. Desde nuestro punto de vista y como usuarios de aprendizaje telemático, sin esta herramienta que es redes sociales y es Internet, nosotros mismos no podríamos haber accedido posiblemente a la formación que estamos tomando a día de hoy. Aumenta la visibilidad de nuestra marca. ¿Eso cómo? Como bien ha dicho Yoconda, redes sociales como LinkedIn, como Instagram, como Facebook, es una buena manera o un blog, es una buena manera de hacer visible tu marca. Lo que antes era muy complicado y se hacía por el boca a boca, a día de hoy es muy sencillo porque todo el mundo tiene fácil acceso a lo que es tu persona, a tus escritos y a tu manera de comunicarte. Es un canal de difusión de los contenidos de la empresa. Al final siempre hablamos de lo mismo, es la mejor manera de difundir un conocimiento y es la mejor manera de difundirse uno mismo. Esto es así en la medida de que antes, por así decirlo, si tú no trabajabas para una tercera persona era muy complicado desarrollarse a nivel individual,
Hoy en día es muy sencillo, gracias a plataformas como YouTube, por ejemplo, o como Instagram, como os he comentado, que la exposición hacia todo el mundo sea muy sencillo. Y gente que, por ejemplo, a día de hoy, si yo estuviera realizando esto en mi casa, grabándolo en vídeo y simplemente pasándoselo a mis amigos, sería mi grupo social el que lo vería, pues hay gente como pues de Argentina que nos está escribiendo, de Colombia, de Venezuela y de todas partes del mundo. Entonces, esto es la riqueza de las redes sociales. La fidelización de los clientes y el contacto con clientes potenciales. La fidelización viene en la medida de que la comunicación es más rápida, por lo tanto, hay una comunicación mayor y la extensión de esta es mucho mejor. Esos clientes potenciales que tú has, esos clientes que tú has fidelizado pueden ser un medio de difusión para otros clientes mediante las redes sociales y mediante la posibilidad de decir, por ejemplo, ejemplo práctico. Yo hago una sesión de coach con un nuevo cliente y este nuevo cliente le comenta a un amigo suyo que está muy bien, que hemos hecho una sesión vía telemática y que se ha sentido muy a gusto y que debería probarlo porque no es necesario asistir simplemente a una consulta o a un gabinete. Dejémoslo en gabinete porque la consulta estaría más enfocada hacia la psicología. Entonces, bueno, esto es una buena manera de que ya no sea por un boca a boca, sino de que gracias a las redes sociales y a lo que es vías como la plataforma Zoom o Skype o otros muchos, podamos hacer sesiones vías telemáticas. La posibilidad de asociar un blog. Esto, al final, está todo relacionado. Nuestras redes sociales nos hacen sociabilizarnos con los demás y pueden sociabilizarse entre ellas. Es decir, nosotros podemos tener conectados nuestra red de LinkedIn con nuestro blog, con nuestro canal de YouTube o con nuestro Instagram, dependiendo del uso que queramos hacer de cada una de ellas, y todas ellas entre sí puede ser una buena red para poder difundirnos. Medir el resultado de las acciones de marketing a tiempo real. Esto es real en la medida de que sabéis que partners como los de YouTube te dan un feedback semanal de cuántas visualizaciones tienes, de cuánta gente ve tus vídeos, de cuánta gente comenta. Esto sería una buena manera de, por ejemplo, iniciar un videoblog sobre conocimientos de coaching, sobre temas de interés para la gente. Entonces tendrías un feedback al momento, ya que YouTube te proporciona ese feedback y es una red social al fin y al cabo. Y para acabar, fomentan la comunicación y la colaboración entre profesionales. Esto es así en la medida de que a día de hoy yo puedo decir que he trabajado con Yoconda y con Arelis, que es gente que está en otro continente y que de otra manera posiblemente no nos hubiésemos conocido, y gracias a esto hemos podido iniciar este camino y desarrollarnos de manera paralela. Así que estos serían, en definitiva, los factores a favor. Ahora vamos a hablar de los factores en contra, que como veis están a la par. No hay ni más ni menos, están más o menos a la par. ¿Existen las estafas en redes sociales? Sí, pero en redes sociales y en persona. Pero es un hecho a tener en cuenta, ya que YouTube es Internet es un gran cajón desastre y nos podemos encontrar gente buena como gente mala. Entonces hay que tener cuidado en ese aspecto porque no siempre no todo es positivo dentro de la red y hay que tener mucho cuidado a la hora de contratar un servicio o de ofrecer un servicio, para que todo esté arreglado y para que lo que ofrezcamos sea de calidad, bueno y sobre todo sea por y para el cliente. La configuración de nuestra privacidad. Esto hay que tenerlo en cuenta en la medida que en el momento que te inicias en una red social estás exponiendo tu vida hacia el resto de personas. Esto no es ni bueno ni malo, sino que hay que ser consciente de ello y sobre todo no rechazarlo, en la medida de que lo que muestres en una red social al final tiene que ser lo que tú quieras mostrar. Y hay que tener cuidado, sobre todo, de mostrar a terceras personas, ya que esas personas muchas veces no deciden interactuar en nuestra red social y muchas veces se les expone. Entonces, en este aspecto hay que tener mucho cuidado con las redes sociales, sobre todo en Instagram y en plataformas como Facebook. Luego, el cumplimiento de las normas de uso. Esto sobre todo viene con las normas de educación. Al final, una red social es como cualquier tipo de sociabilización y debemos ser personas educadas y respetuosas para con los otros. Es decir, mucha gente se escuda en estar detrás de una cámara, como puedo estar yo hoy, en vejar a otras personas, en insultar y en
en cometer agravios comparativos o desacreditaciones en base a que no estar de acuerdo con la opinión de la otra persona expone. Esto hay que tenerlo en cuenta, hay que sopesarlo y hay que ver hasta qué punto estamos dispuestos a sufrir esto, porque esto se da al final y hay que ser conscientes de que una red social es una exposición hacia los otros. Suplantaciones de identidad. Esto ya es un tema mucho más grave y sería legal, dependiendo de la legislación de cada país, hay unas medidas u otras. Yo puedo hablar, por ejemplo, de la que conozco. La suplantación de identidad en España está penada por ley y estaría dentro de derecho penal. Es decir, estaría tipificado por el Código Penal y creo que hay penas hasta de cárcel. No estoy seguro, por lo tanto, si queréis más información sobre esto, si queréis luego os doy el email y si tenéis cualquier duda os la podría contestar, para no mentiros ahora mismo. El ciberbullying y el grooming. Al final estos dos términos están relacionados con las faltas de respeto, con las vejaciones y con sobre todo el acoso hacia otras personas. Esto también se da en redes sociales y nosotros al exponernos tenemos que ser conscientes de que esto puede suceder. Y nosotros como coaches, si nosotros hacemos una exposición de un blog, por ejemplo, tenemos que estar dispuestos a leer comentarios negativos hacia nuestro blog, en el caso de que a la gente no le guste, incluso comentarios que puedan ser ofensivos. Hay que contestar este tipo de mensajes. Mi consejo es que no. Al final, el acoso viene dado por una llamada de atención. Entonces, sobre todo el ciberacoso, cuanto menos mención se le haga, más sencillo es de erradicar. Pero esto es un tema aparte que podríamos hablar en otro momento. Luego, confundir el perfil personal con el profesional. Esto también es muy importante en la medida de que mucha gente, al final, para desarrollarse, unifica sus dos perfiles, el profesional y el personal. Esto puede dar lugar a error en cuanto a las personas que no sepan al final qué están siguiendo. Si tu vida personal en base a que tengas un perfil lleno de fotos de tu día a día o tu perfil profesional en la medida de si eres coach, por ejemplo, o eres, no lo sé, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que no está relacionado con el coach, sino, por ejemplo, eres entrenador personal y al final tienes fotos en tu perfil de cenas que te vas con tus amigos y tus sesiones de entrenamiento, eso puede llegar a incurrir en un choque y que la gente no entienda muy bien si eres un entrenador personal y se supone que en tu trabajo estás abogando por un lifestyle healthy o de salud y al mismo tiempo estás subiendo fotos de tartas. Entonces eso podría ser un poco... es un ejemplo muy tonto, pero para que me entendáis. Hay que tener muy claro que tu perfil profesional tiene que dedicarse hacia un público y expresar lo que ese público quiera recibir de ti, y el perfil personal es libre de hacer lo que uno quiera. Y por último, los trolls y malas críticas. Los trolls serían aquellas personas que vayan en contra de nosotros por factores X, muchas veces simplemente es por aburrimiento, y hay que vivir con ellos y sobre todo no prestarles atención. Estos serían los factores en contra. Como valoración personal, creo que una red social al final va a tener factores a favor o en contra en la medida que tú la desarrolles y que tú la trabajes. Si tú la trabajas de una manera positiva, al final quien practica el positivismo consigue positivismo, quien practica negativismo consigue negativismo. Entonces, si tú te desarrollas en una red social de una manera positiva, libre, sana, respetuosa, al final eso es lo que vas a recibir de esa red social. Si por contra utilizas la red social de una manera negativa o sin mucho criterio, al final va a ser complicado que puedas desarrollarla de una manera positiva y sobre todo que le puedas dar un buen uso. Esos serían los factores a favor o en contra del uso de las redes sociales. Y en el proceso de coaching, como se ha hablado, estaría relacionado como en cualquier otro tipo de proceso. Depende de cómo tú lo quieras utilizar, va a ser beneficioso o no para ti. Para acabar, las conclusiones, Arelis nos va a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado.
Definitivamente, como lo comentaba Alejandro, el carácter positivo o negativo se lo vamos a dar cada uno de nosotros con el uso adecuado o inadecuado que queramos darle a las redes. Tenemos que saber usarlas y saber sacarle el mayor provecho. A veces nos podemos perder y perder tiempo, y conseguir información que no es veraz, que no es la correcta. Tenemos que saber escoger, saber buscar, saber investigar en las redes, saber seguir a personas y saber no seguir a otros. Estudiar, saber con quién nos vamos a desarrollar, vamos a compartir, qué queremos hacer. Yo creo que las redes, por ser tan amplias, cada persona le va a dar el uso que considere que va a su favor. No hay una emisión de juicio de valor, sino solo sería una recomendación de que hagamos uso adecuado a las redes y a la tecnología y que tengamos el equilibrio del tiempo. Creo que es importante que no todo es estar conectado, que también hay otras formas de contribuir y sería a través del desarrollo individual. Entonces, no ahí estaríamos solo conectados nosotros con otras personas, pero para aprender y para llevar un mensaje también como coaching de lo que podríamos hacer. Yo creo que el coaching sin tecnología no podría existir en este momento. Una actividad no puede estar desligada de lo que el universo está utilizando. Y los individuos hoy de todo el mundo y cada día más están utilizando la tecnología. Entonces, si el coaching quiere estar y apoyar a la humanidad, tiene que estar en las redes, porque si no sería algo obsoleto y en lo que nadie creería. Entonces, nosotros hemos vivido una experiencia maravillosa. Hoy lo estamos viviendo con miembros de todas partes y en el futuro lo vamos a seguir disfrutando. Entonces, wow, gracias a la humanidad por darnos esta experiencia y poder compartir y estar todos en contacto y retroalimentarnos y escuchar y saber que el conocimiento está en muchos lugares. Solo tenemos que saber encontrarlo. Yo diría que vamos a abrir las preguntas por las dudas y estamos a su disposición a todas las personas que en este momento nos están acompañando. Bien, si queréis voy a contestar una pregunta que ha hecho Mariana por el chat privado y es la diferencia entre Facebook e Instagram. Como tal, Facebook adquirió Instagram hace unos años, por lo tanto están relacionadas y forman parte de la misma empresa, pero la diferencia es que Facebook, a diferencia de Instagram, es de un uso más pesado, más de carga ideográfica en cuanto a los textos y tiene un uso más está enfocado más a un público de los 25 años en adelante. Instagram, por contra, aunque ahora mismo tiene un desarrollo mucho más para todo tipo de públicos, en sus inicios se utilizaba como red ideográfica en base a la subida de foto y un comentario corto. Esta red estaba pensada para el uso de entre 15 y 25 años y luego dar paso a Facebook. Pero la adquisición de Facebook por parte de Instagram lo que ha hecho es formalizarlas y dejarlas en paralelo. Por lo tanto, el uso actual es en paralelo, pero por ejemplo en Facebook se utiliza más la disposición de comentarios y en Instagram es el posteo de fotos con un comentario corto. Normalmente los comentarios en Instagram no se suelen dar a no ser que sea por parte de empresas o gente que quiera exponer algo. Por norma general, si usáis Instagram, veréis que es una foto, comentario corto y hashtags, en la medida de que quieras promocionar esa imagen. Facebook, por el contrario, el uso de hashtags no se da o no suele darse y es más para postear comentarios, pensamientos y opiniones, por norma general. Esa sería la principal diferencia. Sí, yo quisiera agregar algo en relación a lo que comentó Mariana, de cuál sería el uso adecuado, ¿no?
ya Alejandro explicó un poco cuál es la diferencia entre ambos, entonces claro, de ahí se deriva cuál sería el uso adecuado. Si por ejemplo estamos diciendo que el objetivo, por ejemplo dentro de nuestro plan de marketing, es enfocarnos en la persona, en el coaching ejecutivo, ahí tendríamos que ver cuál sería la herramienta más adecuada o la red o la tecnología más adecuada para este grupo de personas. Por ejemplo, podría ser entonces o el Facebook o preferiblemente el LinkedIn, que es una red como profesional que se aplica mucho más, por ejemplo, a las personas, que utilizan mucho más las personas a nivel ejecutivo. Pero también podría ser, bueno, que si nosotros queremos comentar, hacer algunos pensamientos y queremos que nos llegue, podemos utilizar entonces, por ejemplo, el Instagram. Y también, por ejemplo, si estamos hablando de adolescentes, a lo mejor entonces, obviamente el LinkedIn no sería la manera más adecuada de llegar a ello, sino sería, por ejemplo, el Facebook o sería justamente el Instagram, ¿no? Entonces, un poco el uso de la herramienta va a depender de cuál es el servicio que estamos dando, cuál es la estrategia, digamos, las actividades concretas que vamos a estar llevando a cabo para ver qué cosa, en concreto, un pensamiento, un video, el tipo, la naturaleza o, digamos, las necesidades que tengan ese grupo y a qué grupo nos vamos a dirigir, ¿no? De ahí estaría viéndose lo adecuado o no. ¿Sí? Y yo le agregaría que cada día estamos viendo que las nuevas redes sociales tienen mucho más imágenes y menos texto. Estamos aprendiendo los humanos a interpretar y a escuchar más que a leer. Y yo creo que en el coaching esas son dos herramientas que como coaching nosotros debemos desarrollar. Escuchar activamente y observar a nuestro coaching en lo que está sintiendo y en lo que está viviendo en cada sesión. No tenemos que estar escribiendo, solo que tenemos que estar en presencia y viendo lo que nos está transmitiendo. Porque muchas veces una imagen nos da un mejor mensaje que un gran texto. Y se lo dejamos a la interpretación de cada una de las personas, ¿no? Entonces yo creo que esa es parte de la nueva tecnología, que poco contenido escrito, mucho más de escucha y de conversación, y eso nos hace más empáticos. Ok. En esta lámina nosotros lo que queríamos un poco ya para hacer como el cierre de este webinar era, bueno, en imágenes, como mencionaba ahorita Arelis, ver cómo era el impacto de las tecnologías y de las redes sociales en la vida cotidiana. Y queríamos entonces abrir un poco como contribuir, abrir ese interés y despertar como ese interés por las tecnologías y las redes sociales, y de conocer un poco más de cómo estas tecnologías y redes sociales podemos nosotros obtener un provecho de ellas para nuestro trabajo como coach, ¿no? Se va a sentir motivo y esperamos que, bueno, esto es como de utilidad. Sabemos que este es un tema muy extenso, que tenemos muchísimas herramientas, desde buscadores, de cómo hacer una página, de cómo hacer diseños. O sea, tenemos muchísimas herramientas que podemos utilizar en nuestro trabajo como coach, pero la idea de este seminario y de este webinar era como acercarnos más a nosotros mismos, aprender de este tema y contribuir un poco al interés de ustedes por el tema, ¿no? En este caso. Y bueno, lo que nos gustaría ahora, como si para finalizar, es que ustedes pudieran hacer algún comentario, pudieran hacer alguna pregunta o ver un poco qué les parece el tema y qué opinan, pues, de esta utilidad o no dentro de las actividades que podemos estar realizando, ¿no? Yo voy a contestar la pregunta que nos hacen desde la escuela, desde mi punto de vista. Lo bueno del coaching es que al no trabajar patología y trabajar desde lo positivo y desde el refuerzo, el poder realizar sesiones vía telemática con la plataforma Zoom en este caso, yo me he dado cuenta de que, para empezar, es una buena manera de aprender a usar los dispositivos digitales, porque de otra manera no los utilizaríamos con tanta soltura como los estamos utilizando a día de hoy, gracias a este tipo de sesiones que hemos tenido con nuestro
Master Coach Felipe, porque es una buena manera de comunicarnos entre nosotros y es una buena manera de poder pausar tiempos, de poder escuchar, de poder ver cuando la otra persona quiere comunicarse contigo. Y esa, por ejemplo, sería mi experiencia en cuanto el coaching y las sesiones de vídeo. Creo que es muy positivo y creo que al final es una buena manera y de fácil acceso para todos y sobre todo es una buena manera de poder conectar a personas de varios países, continentes y diferentes culturas. Esa es mi experiencia personal en cuanto a eso. Y por último quería decir que he dejado mi correo electrónico en el chat por si alguien tiene alguna duda en cuanto a las láminas que yo he expuesto, por si quiere escribirme un email, yo contestaré muy gustosamente. Ya está, dejo a mis compañeras. Sí, yo creo que esta sesión de 1 hora a través del webinar y del Zoom nos ha dado una excelente herramienta de aprendizaje a Yoconda, Alejandro y a mi persona, porque nunca lo habíamos hecho. Es la primera vez que estábamos en un webinar, lo tuvimos que construir, escoger el tema, investigar, formarlo con el apoyo de Sioni y de Felipe, que nos guiaran, que nos dieran las luces de cómo montar la presentación, de respetar las normas, de hacerlo de acuerdo al formato establecido. Eso también nos lo permitieron las redes sociales. Todo eso lo hicimos todos a distancia. Hoy es una muestra de cómo nos ha apoyado en nuestra formación y cómo nosotros con esta pequeña muestra podemos ayudar a otros a que lo sigan desarrollando, lo mejoren y lo potencien. Y creo que eso es parte fundamental de nuestra misión en la vida. Desarrollarnos, crecer, aportar a la humanidad para que seamos un mundo mejor y que el aprendizaje y nuestro conocimiento pueda llegar a todas partes del mundo. Entonces, de verdad, de mi parte, mil gracias a todas las personas que hoy nos acompañaron y los que próximamente van a estar observándonos. Mil gracias y a la orden, y por supuesto que todo su feedback va a ser de muchísimo valor en nuestro desarrollo como coaching. Pues dicho esto por parte de Arely, si alguien más tiene alguna pregunta, encantados de contestarla, y si no, creo que estamos de acuerdo, Yoconda, Arely y yo, que sería el final del webinar, y agradeceros a todos la asistencia y sobre todo el apoyo, y gracias a la ISCD por facilitarnos este tipo de herramientas para poder desarrollarnos como coaches. Me permito la palabra, chicos. Me escuchan, perdón, sí. Aquí hay una persona haciendo una pregunta. Miguel, gracias. Quisiera preguntarle si están trabajando el tema de coaching en otra red social. No sé si alguno de ustedes quiere contestarla. En el caso de ustedes. Yo hace poco inicié un blog personal a raíz de la sugerencia de la ISC de escribir un artículo publicable. Entonces lo he mantenido el blog, me he pagado un dominio personal y quiero empezar a desarrollarme en ese aspecto, y aparte tengo una cuenta de Instagram que tengo mi cuenta personal, y ahora tenía una cuenta aparte de Cajón Desastre que la he enfocado totalmente al coaching y a la psicología, que son mis dos ámbitos. Entonces ahí estaré subiendo pues vídeos resúmenes sobre temáticas de desarrollo de coaching, un poquito de textos sobre algunos autores que me parecen interesantes, y esas son mis dos redes principales. El blog y Instagram. Eso es lo que yo utilizo a día de hoy para empezar a desarrollarme como coach y como psicólogo. Sí, bueno, en mi caso particular, este webinar ha servido como el inicio para un tema que no había iniciado, y justamente como aprendizaje, ¿no? Para poder hacerlo en el futuro. Y actualmente lo que sí estoy haciendo, y un poco debido a
bueno, de que muchos de mis compatriotas pues están fuera en este momento del país, que ha estado iniciando, digamos que sesiones o conversaciones con personas que en este momento vía Skype, con personas que están fuera del país, ¿no? En eso es lo que he estado trabajando hasta ahora en ese sentido. ¿Okay? De mi parte, creo que me toca desarrollar mi Instagram y mi Facebook como profesional para dividirlo de lo que es mi Facebook y mi Instagram personal, porque siempre lo he manejado como mi red social y ahora la oportunidad que tengo es de manejarlo como una red profesional para mi servicio de coaching en un futuro. Entonces, tenemos que crear nuestro propio marketing, como lo hemos dicho, y saber a qué redes y a qué personas queremos llegar, y basado en eso desarrollaremos y utilizaremos estas herramientas para nuestro potencial. Si tienen alguna otra pregunta. Creo que finalizamos, Sioni. Cumplimos con el tiempo, perfecto. Sí, bueno, dejarles aquí, pues felicitaciones, me ha gustado muchísimo su presentación y el tema me ha parecido súper interesante porque creo que aquí, digamos, en líneas generales, hemos visto cómo las redes sociales y todo el tema nuevo digital que existe, este mundo nuevo del Internet y de todo el tema digital de exposición, nos favorece abriendo otro mundo en lo personal, en lo profesional, para darnos a conocer a nivel de marketing, pero además de eso, en lo que nos atañe puntualmente en comunicación, por ejemplo, con el coaching, se expande incluso a poder atender a clientes que no estén físicamente en el mismo lugar. En algunas ocasiones, que me parece que esto es bien beneficioso, podemos tener algún coachee, que es algún cliente de coaching, pueda querer eventualmente, aunque esté en el mismo sitio físico, querer comunicarse porque no pude llegar al lugar, porque quiere hacer otras sesiones, porque quiere hacerlo desde otro lugar o porque tuvo que irse de viaje. Es decir, que si alguna persona tiene una circunstancia diferente a la habitual, también puede extender la conexión y la comunicación por medio de las redes sociales o por medio de estas formas de comunicación digital, ¿no? Entonces, interesantísimo cómo todo el tema de Internet y de las nuevas comunicaciones, pues nos amplía en general a los seres humanos a conectarnos con otros. Y pues pienso que ha estado muy completo tomar en cuenta cómo las queremos utilizar, para qué las queremos utilizar y saberlas usar adecuadamente. Esto debe ir de la mano con el uso, con la decisión de usar las redes sociales a nivel personal o profesional, o con los diferentes públicos que queramos. Pues para no hacer más larga la presentación como tal de ustedes, si ya no hay ninguna otra, un comentario o pregunta, cierro la grabación y ya luego nos podemos quedar conversando. Vamos a dejar colgado, donde está colgado este video, seguramente abajo, pues los datos de las personas que presentaron este webinar, excelente, y también pues muchísimas gracias por cualquier comentario que nos quieran dejar acá. Pues muchas gracias y hasta luego de mi parte.